¿Qué es? La definición está dada desde el 2013 por el último DSM y que habla de un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Biológicamente determinado, es decir, tiene bases biológicas que lo explican y que se define por la persistencia de déficit en comunicación e interacción social y patrones de conducta, intereses o actividades restringidas. Es decir, es un trastorno en el desarrollo en que va a haber estos dos ejes diagnósticos y que los síntomas deben estar presentes precozmente en el desarrollo, es decir, cuando el niño es muy pequeño, pero no necesariamente ya, o ser manifiesto hasta que las demandas sociales excedan los límites de capacidad, es decir, que puede haber personas con síntomas más sutiles que están muy bien adaptados y no se notan, entre comillas, hasta que ocurre una situación de estrés que pues, hace que se noten los síntomas. La evolución del trastorno viene desde el 50, cuando fue considerado estos síntomas como parte de la esquizofrenia, no era un trastorno aparte, y fue en el DSM-3 recién en los 80, miren la diferencia de años, en que recién se definió como una entidad aparte, y fue en el DSM-3 la revisión en el 87 que ya se lo definió como un trastorno, ¿ya? Y fue en el 2000 recién en el que se pudo definir como un grupo de trastorno generalizado del desarrollo en el que habían otras entidades con síntomas similares pero que no era el mismo trastorno, y recién en el 2013 se define como trastorno del espectro autista. En el 2000 estaba todavía el síndrome de Asperger como parte del trastorno del espectro autista, pero para la edición 2013 ya RIP, el Asperger, todo se convierte en un solo trastorno del espectro autista, que va, como su nombre dice, espectro, los síntomas más sutiles hasta los cuadros más severos. En la actualidad se define por estos dos grandes criterios: el déficit persistente en la comunicación e interacción social en múltiples contextos, y eso es claro, actuales o en el pasado. Generalmente hay que hacer una anamnesis hacia atrás, y los patrones de conducta, intereses o actividades restringidas, repetitivas, particulares, actuales o en el pasado. Y además tienen que, como todos los criterios del DSM, cumplir que los síntomas estén presentes en el desarrollo temprano, que causen limitaciones significativas en el ámbito social, ocupacional u otras áreas, y que no se expliquen por otra discapacidad. Dentro del primer punto, déficit de interacción social y comunicación, incluye más o menos estos tres ejes diagnósticos. El déficit socioemocional, ¿a qué nos referimos con eso? Que las personas van a tener un acercamiento social inusual, les cuesta mucho estar en público, les cuesta iniciar una conversación o mantenerla. Generalmente pueden, si tienen lenguaje, pueden responder generalmente solo monosílabos, o en realidad las respuestas a veces no tienen nada que ver con el tema de conversación. Tienen problemas para mantener un nivel ida y vuelta en la conversación. Eso nadie te enseña, es innato. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y una ida y vuelta. En las personas con autismo les cuesta hacer esto. Y hay fallo para iniciar la interacción social y responder a ella. El segundo eje es déficit en la comunicación no verbal, porque puede haber niños o personas con autismo que tienen comunicación verbal, pero la comunicación no verbal está alterada. Ya hay dificultades para coordinar estas conductas no verbales en el diálogo o en la conversación habitual, el contacto visual, por ejemplo, el uso de gestos, señas, ya las alteraciones en el lenguaje visual y corporal. Cuando uno habla generalmente usa las manos, usa el gesto, o entiende también los gestos que puede hacer las otras personas. Ya estas personas tienen dificultades en eso. En algunos casos pueden ser tan sutiles que aprenden a usar estos gestos, pero les cuesta. Y el déficit en la mantención y el desarrollo de las relaciones interpersonales. Ya les cuesta mucho mantener el comportamiento en distintos contextos sociales. A veces no saben cómo comportarse en una fiesta o en una iglesia o en otros contextos. Se ríen cuando no deben reírse, ya, o se enojan de un chiste, ¿ya?, que en realidad no lo supieron interpretar. Dificultades en compartir los juegos de imaginación. Generalmente el juego imaginativo se desarrolla precozmente, entre los 2 años. Estas personas no tienen juego imaginativo, o si lo hacen es un juego muy estructurado o imitativo, ¿no? Aparente ausencia de interés para la gente, les cuesta mucho, parece un poco empático, se dice, no, como que es muy empático, muy creído, pero en realidad les cuesta mucho
relacionarse. Y el segundo grupo incluye los patrones de conducta, intereses o actividades restringidos y repetitivos, que en sus síntomas más severos, las manifestaciones más severas, pueden venir con estos movimientos, ¿no? Movimientos estereotipados, ecolalias, frases, sonidos continuos, ¿ya? Que no tienen un propósito claro. Básicamente están relacionados con movimientos que pueden ser difusos a una actividad, ¿ya? Saltos, brincos, pueden acompañarse de gritos a veces, o sonidos. Que muchas veces la primera motivo de consulta es que es hiperactivo. ¿Ya? O puede ser más sutiles como estos que cuando están haciendo el juego tienen este movimiento. ¿Ya? Y hay malestar extremo ante pequeños cambios, son muy rígidos, tienen rituales, por ejemplo, les gusta ir siempre por el mismo lado de la calle, les gusta siempre seguir la misma ruta, sentarse en el mismo lugar y a veces está ocupado su sitio, entonces se ponen muy nerviosos y tienen conductas muy extrañas a veces, en eso como todo. Y hay un apego excesivo a objetos inusuales o intereses excesivamente circunscritos. Hay niños que solo les gustan los dinosaurios y solo son dinosaurios y saben todo de los dinosaurios, incluso las especies, la clasificación, si es herbívoro, carnívoro, todo, o los planetas, o intereses más raros todavía, saben las capitales de todos los países, la parte geográfica. Entonces, y tienen una memoria muy privilegiada que se pueden memorizar todo. Y este es como un cuarto criterio que a veces genera la mayor dificultad en la adaptación, que es la aparente indiferencia o al dolor, unas respuestas adversas, sonidos y texturas. O sea, son hipersensibles o hiposensibles a distintas cosas, desde a sonidos, ambientes, texturas, olores, ¿ya? Hay un niño que era, por ejemplo, hipersensible al aire que le da en la cara. Cuando tú sales de tu casa, generalmente una brisa, un aire, a eso le molestaba, entonces generaba que no salga de su casa y no quería salir. Y al final se dieron cuenta, porque no era verdad, porque un día salió con el gorro, con una capucha, y ahí salió bien, ¿no? Entonces de ahí se fueron dando cuenta que era eso, pero es difícil de darse cuenta. Y en la actualidad el autismo está clasificado de acuerdo a niveles de severidad, ¿ya? Y hay 3 niveles de acuerdo a los síntomas clave y su grado de requerimiento de apoyo. Estos niveles están clasificados de acuerdo a cuánto apoyo requiere el niño. Todos los niños con autismo, todas las personas con autismo requieren cierto soporte, cierto apoyo, ya mayor o menor intensidad y que va variando en el tiempo. Pero de acuerdo a la intensidad de se puede clasificar nivel 1, 2 y 3. 3 es el requerimiento alto apoyo, alto soporte, nivel 2 medio y el 1 mínimo. Generalmente los niveles de 3 son niños no verbales o problemas conductuales, difícil adaptación escolar, tienen asociado a otras comorbilidades entre las cuales resalta el retraso mental. Los nivel 2 tienen ciertos problemas conductuales, tienen un poco más de lenguaje, pero las adaptaciones igual son difíciles y requieren a veces, pueden ir a la escuela, pero requieren adaptaciones curriculares más intensas. Y el nivel 1 son casi niños que requieren muy poco apoyo o sin apoyo en aspectos de comunicación, pueden tener lenguaje verbal, solo algunos problemas en la parte de lenguaje no verbal, interacción social, tienen muy buena capacidad intelectual y las conductas tienden a ser menos intensas y pueden ser más adaptables. ¿Qué prevalencia tiene el autismo? Mire, esta es una estadística del 2021, que en esa época estaba en 1 en 44. Mire, del 2004, que era 1 en 666, hasta el 2021, en alrededor de 10 años, la incidencia ha aumentado en 1 por 44, y esto es datos del CDC. En la actualidad, esta cifra ha bajado y se calcula 1 por 35, según datos del CDC. Cada 35 personas, una cae dentro del espectro autista. ¿Y por qué se ha dado estas cifras? Porque este cambio tan sorprendente en cifras, y esto es Estados Unidos, pero también es a nivel mundial, en realidad no se habla de una sola, sino combinación de factores.
Primero, creo que es el aumento del reconocimiento y detección de los síntomas. Incluyen estos más leves, borderline. De hecho, hablan de que no hay que tener mucho cuidado en establecer el diagnóstico, porque hay muchos autodiagnósticos. Es que yo tengo autismo. Esos autodiagnósticos o diagnósticos por TikTok son peligrosos, pero sí existe cada vez más prevalencia del trastorno con los criterios bien claros definidos, ¿ya? Y eso es porque ya los criterios están más fáciles de poder pesquisar. Y otros factores está como la edad avanzada de los padres. Ya se habla de que mayor edad, mayor probabilidad del trastorno, algunos efectos de toxinas que le han echado la culpa el uso de paracetamol en el embarazo. Nada de eso es cierto o está 100% comprobado. Entonces, por ahora eso solo son teorías, pero sí la incidencia ha aumentado. ¿Qué más podemos decir? Que es un poco más frecuente en niños que en niñas, sin embargo eso tampoco es absoluto. Creer esta diferencia de 4 a 1 está dado porque en las niñas los síntomas son más difíciles, sobre todo la parte de comunicación está mejor desarrollada y las niñas son más disimuladoras, o sea, pueden adaptarse mejor. Entonces, es a veces difícil hacer el diagnóstico de niñas y es más tardío. La mayoría de los diagnósticos todavía sigue haciéndose a los 4 años, pero puede hacerse antes de los 2 si nosotros ponemos atención a los síntomas precoces. Y el 31% de los niños con TEA tienen discapacidad intelectual, y eso es importante. O sea, 30% tienen retraso mental. No es como en el Big Bang Theory, todos son inteligentes, todos son super capos o son genios, no. 30% tienen discapacidad intelectual, menos de 70%. De estos, 25% son borderline, que tienen 81, y un 44% solamente tendrá IQ normal. Entonces, cerca de la mitad de las personas con autismo tienen retraso mental, lo cual hace que, obviamente, su necesidad de apoyo sea mayor y su capacidad de integración y adaptación sea menor. ¿Ya? Entonces, no es fácil dar el diagnóstico de autismo. Bien. ¿Cuáles son las causas? En realidad, como les decía, es un trastorno biológicamente determinado. Ya está determinado que hay algo biológico que lo causa. Sin embargo, la etiología es muy compleja para echarle la culpa a un solo factor. Es multifactorial, heterogénea, y hay combinación de riesgos de factores, tanto ambientales, genéticos, como alteraciones en la señalización molecular celular, que explica su etiología. Como su etiología es tan compleja, tan diversa, es igualmente tan difícil, tan diverso plantear un tratamiento, porque igual el espectro de clínica es muy amplio. Entonces, la teoría que más apoya es la teoría epigenética. Entra. Lo han cerrado, nos han cerrado. ¿Ya? La teoría epigenética. ¿Qué habla de esta teoría? No lo cierro, creo que alguien más sí es ¿ya? Entonces, el fenómeno epigenético, como ya lo hemos hablado al principio, habla de generaciones tras generaciones de eventos ambientales que pueden modificar la expresión genética en el humano, en el de ahora, en el actual. ¿Ya? Entonces, se habla de que habría un efecto ambiental que se ha ido acumulando a lo largo de los años en la genética y que ha producido una alteración genética específica porque se han asociado a múltiples genes, no es un solo gen de autismo, son casi todos los genes, o un gran número por lo menos, que pueden tener autismo entre sus manifestaciones, y estas condicionarían una alteración en el desarrollo cerebral, porque sí se han encontrado algunas alteraciones en el desarrollo cerebral y que estos darían las manifestaciones relacionadas con la comunicación y la interacción social. Ya, esto es un proceso que ha llevado, obviamente, dentro de la evolución de la humanidad, años, y dentro de una familia igualmente, ¿no es cierto? Porque dicen, no, pero si en mi familia no hay ningún autista, no hay nada, todo está normal. Pero esto no significa que haya algo en esta población, que no estamos hablando de tiempo atrás. Lo que sí se ha visto, que hay en estudios en familias, que existen déficits cognitivos sociales, es decir, en la familia tú puedes encontrar ciertos individuos que van a tener algunos rasgos, falta de empatía, resistencia socioemocional, algunas dificultades en el lenguaje, sin llegar a ser fenotipo claramente autista. ¿Ya? Es una variabilidad genética amplia. Entonces, esto nos podría explicar de alguna manera el siguiente punto, que es la heredabilidad.
El autismo es uno de los trastornos de más alta heredabilidad que hay. Hay alta prevalencia en familiares de pacientes con TEA comparados en la población general. Se calcula un riesgo acumulado en 20 años, 3% para primos. Es decir, si tienes un primo con autismo, hay 3% de probabilidades de que tengan autismo. 7% para medio hermano del padre, 9% para medio hermano de madre y 13% para hermanos de ambos padres, ¿ya? Y que puede llegar a un 60% en gemelos monocigóticos. Entonces, la alta heredabilidad hace que pues, tengamos como estos núcleos que eran un rasgo familiar. ¿Ya? En general, para hablar de TEA, ya sin etiología clara, porque, bueno, no lo he puesto, pero el TEA en general podemos dividir, entre comillas, en dos grandes grupos. Los trastornos del espectro autista asociados a otra condición genética, como por ejemplo otras enfermedades, esclerosis tuberosa, X frágil, no sé, mileniotis, otras enfermedades genéticas ya descritas, y que el trastorno del espectro autista es uno más de sus síntomas. Esas son alrededor del 15% de las personas con autismo. A veces el autismo es su primer síntoma, pero tiene otras cosas, ¿ya? Y alrededor de un 80%, 85%, son los que se llaman autismos primarios o autismos clásicos. Son aquellas personas que no tienen ninguna otra cosa más, no tienen ningún otro síntoma, ningún otro síndrome, y que solamente tienen autismo. En estas personas que solamente tienen autismo, el 7% se tendrá heredabilidad, se podrá heredar si el afectado es mujer, para los hermanos, 4% si es varón, y más de 30% si hay menos de 2 afectados. Y es así que podemos tener hermanos autistas, ¿ya? Entonces el hermano menor generalmente es autista, pero cuando lo traen a la evaluación, uno ve al hermano mayor y también es autista. ¿Ya? Y eso es, los síntomas son a veces más sutiles, son los papás no le han puesto atención tanto al hermano mayor, tiene también algunas características. Y otra cosa que también es cierta es que los trastornos del espectro autista tienen múltiples condiciones asociadas, no solamente el retraso mental, como hemos visto, sino condiciones en todas las áreas neurológicas. Es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, condiciones asociadas sin necesariamente ser un autismo asociado a un síndrome, ¿no? El autismo clásico. Entre ellas, discapacidad intelectual, habíamos dicho un 45-50%, trastornos de déficit atencional, igual un 50%, 44%, tics, anomalías motoras, estos movimientos anormales en algún momento pueden generar también anomalía motora, alteraciones médicas, la epilepsia está en un 30% de los pacientes, otros trastornos gastrointestinales muy frecuentes porque tienen también dificultades en la alimentación, 70%, otros trastornos del sueño, 80%, conductuales, conductas agresivas, ansiedad, depresión, trastornos psiquiátricos, abuso de drogas, suicidio. ¿Ya? Los pacientes con autismo se suicidan más frecuentemente que los pacientes no autistas. ¿Por qué? Porque esta dificultad de comunicación, las dificultades de adaptación hacen que sean mucho más propensos a generar trastornos del ánimo. ¿Ya? Bien. ¿Y dónde está el problema? La neurobiología, como les diga, lo explica, aunque es un trastorno tan amplio y tan diverso que a veces no todos los pacientes van a tener esas alteraciones. Lo que sí se ha visto que va a haber un aumento del tamaño cerebral, 15 a 20%, y esto es más manifiesto sobre todo en los primeros años de vida, en que los niños pueden tener un poco macrocefalia, sin llegar a ser cabezón, pero sí un poco macrocefalia. Y esto se debe a dos cosas: un sobrecrecimiento de las conexiones corticales intrahemisféricas. ¿Cómo es esto? No es que tenga más neuronas, tiene el mismo número de neuronas, pero las conexiones a veces son anómalas, ¿ya? Anomalías en las minicolumnas cerebrales, son más angostas, más numerosas, ¿ya? Y son diferentes a las personas con autismo. Hay un déficit en las neuronas inhibitorias, sobre todo en las áreas prefrontales, y hay una alteración, esto sí, de densidad neuronal en el sistema límbico, ¿ya? Que puede tener una disminución en ciertas áreas, ¿ya? Y nosotros lo vemos, este es el cerebro de una persona, y el autismo es un poquito más grande. Segundo,
estas estructuras, la amígdala, el hipocampo, la ínsula, están disminuidas de volumen y son estructuras relacionadas con el reconocimiento de rostros, con la asignación emocional a los rostros, con la conducta emocional en general. Y los fascículos que conectan las áreas de la ínsula con las áreas prefrontales, que son el fascículo arcuato y el fascículo uncinado, ya están menos desarrollados, es decir, hay una menor conexión frontal, lo cual explicaría también estas reacciones diferentes, ¿ya? Y a veces estos problemas conductuales, ¿ya? También se ha visto que tienen alteraciones en los ganglios basales. El globo caudado estaría aumentado de volumen, lo cual de alguna manera podría explicar estas estereotipas y estos movimientos continuos que pueden tener. Y se ha visto que el cerebelo, que es raro, pero el cerebelo tiene un rol muy importante en lo que es la cognición y la emoción. Habría una disminución de las células de Purkinje y aumento de la sustancia blanca. Y la corteza parietal tendría un engrosamiento cortical, o sea, tiene más columnillas, que son las áreas relacionadas con la sensibilidad, y obviamente la corteza prefrontal, mayor aumento de volumen con un déficit madurativo. Es una corteza como que nunca hubiera terminado de madurar. Y esto es más difícil aún porque no siempre es equitativo en todas las edades, sino va cambiando. En la parte de la niñez es diferente a la adolescencia y al adulto. Entonces, hablar de bases neurobiológicas existen, pero que estas sirvan para hacer el diagnóstico todavía estamos lejos. Es decir, ya le voy a hacer una resonancia y voy a encontrar que tengo un mayor volumen del lóbulo frontal, entonces autista comprobado. No es siempre así. Bien. Lo que sí podemos hacer un diagnóstico temprano. ¿Y cuáles son los síntomas tempranos del autismo? Generalmente, todos los niños con autismo, o la gran mayoría, tienen un desarrollo motor dentro del rango. Caminan, se sientan y gatean a la edad. ¿Qué es lo que va cambiando? En general, entre los 18 y 24 meses, que será más sensible, como la AP, hay 3 cosas que pueden tener que son alertas para autismo. 1, el retraso o la falta de atención conjunta. ¿Qué es esto? La atención conjunta surge cuando un bebé con su interlocutor, un adulto o otra persona, comparten interés en un mismo objeto. Mira eso. Ya, tú le miras al niño, mira eso. Y el niño mira el rostro y mira lo que está señalando. Eso es algo innato. Nadie le enseña al bebé, al niño a hacer eso. Nadie te ha enseñado, tú lo haces. Las personas con autismo no señalan, ¿ya? Y el niño empieza a señalar para que tenga la atención del otro. ¿Ya? Esa habilidad se llama atención conjunta y se desarrolla a partir del año. Los niños pueden mirar en la dirección de un objeto que un padre está señalando y luego volver a ver al padre para compartir eso. Y es un asunto de ambos estamos atendiendo a eso que yo te estoy señalando. ¿Ya? A los 15 meses ya los niños pueden señalar los objetos ya que no están a su alcance y usar el dedo para señalar. No usan la mano del papá, ni lloran, ya, o zapatean para pedir algo, ya. A los 18 meses señalan objetos que son interesantes, ya. Por ejemplo, están yendo por la calle, auto, y empiezan a señalar todo, y señalando, ¿no es cierto? Y se aseguran que el papá lo mira buscándole la mirada, busca la mirada para que él también lo mire, ¿ya? Entonces, estos son datos de atención conjunta y son importantes pesquisarlos ya desde esa edad. La falta, la ausencia ya es una alerta. El segundo eje es el retraso del lenguaje. Este retraso del lenguaje, como hemos visto en los hitos del desarrollo, es una alerta, ya sea el lenguaje verbal o no verbal, ¿ya? Y la regresión en los hitos del desarrollo de habilidades. Muchos niños desarrollan lenguaje, al año ya estaba hablando, doctora, ¿y qué pasó? Y de ahí pierden. Dejan de progresar o definitivamente lo pierden. Y eso ocurre entre los 15 y 24 meses usualmente. Y a veces le echan la culpa a una serie de factores que ocurren en esa edad, como las vacunas, como que se ha caído, justo se ha caído, ¿ya? Y son caídas que no, digamos, tengan la gravedad para producir estos problemas, ¿ya?
Los niños con TEA hablan, pueden hablar, pero no utilizan adecuadamente el lenguaje, o a veces usan palabras incluso creadas por el tico, tico, tico. No tiene un fundamento, y tico, tico es todo. ¿Ya? Dice mamá, dice mamá. Dice mamá, sí, pero ¿le dice mamá a usted? No, dice mamá todo. Mamá, 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 mamá. No tiene una intención comunicativa. ¿Ya? Otros síntomas prodrómicos es déficit de la reciprocidad socioemocional. No responden a su nombre. ¿Ya? Un niño ya al año de edad debería responder a su nombre o a lo que le dicen en la casa. ¿Ya? Reduce la sonrisa, ríe menos, ya está como más serio. Tiende a ser o muy hiperactivo o muy hiporreactivo. Está muy quieto o demasiado reactivo, llora y grita y me cuesta calmarlo. ¿Ya? Déficit en la comunicación no verbal, hay una disminución del contacto visual, disminución de los gestos y disminución de la atención. Como que no me atiende, como que está perdido ahí. ¿Ya? Y el uso de los objetos. Los objetos generalmente juega, le preguntan al papá, sí juega, pero ¿cómo juega? No sé, así nomás agarra su cosita. O algunos papás ni saben, no se han dado cuenta, ¿ya? Pero el juego generalmente es no imaginativo, ¿ya? Ya a los 15 meses ya deberías tener un juego imaginativo y en general hacen una inspección inusual de los objetos. Ahorita vamos a ver si funciona. Ahí vamos a ver, este es un niño que está jugando, miren cómo ordena sus juguetes. Y miren lo que hace. Mira. Y hace ese estereotipo. Tiene que estar perfecto. Y el papá decía que puede estar así jugando horas de horas. Y si alguien va y le quita uno de los juguetitos o lo cambia de lugar, se pone, se irrita. ¿Ya? Y a veces él, pero siguiendo el orden. Entonces a veces los papás confunden, sí, está jugando, pero no, es un juego, digamos, imaginativo. Es un juego que es más metódico, estereotipado. Entonces, 3 síntomas son claves antes de los 18 meses. 1, la presencia de gestos protodeclarativos, la generación de atención conjunta. Señalar objetos para que los miren, ¿ya? Pedir, señalar. El otro, seguimiento con la mirada, donde miran los adultos o mirar a los adultos. Y el juego de significación o de imaginación. Ya, sustituir otros objetos, por ejemplo, me ponen un trapo y yo soy Superman, o en realidad está volando y no tiene nada. Si fallan los 3 ítems, solo estas 3 cositas hay que buscar, el 83% de probabilidad de que tenga autismo. Si fallan 1 o 2, puede ser un retraso en el desarrollo. ¿Ya? Entonces, si estamos muy apurados en la consulta, por lo menos estas 3 cositas hay que buscar, pero lo ideal es hacerlos mediante un test, que es el MCHAT, que es el test de screening aprobado, que son en realidad 18 preguntitas, 20 preguntitas que se le hace a los padres. Los padres deberían llenar, pero en nuestro medio todavía no tienen la capacidad de llenarlo bien. Y las respuestas son de sí o no, ya, con 20 preguntas que básicamente van a buscar los mismos síntomas que hemos estado hablando. Está un texto en internet. Y el algoritmo de puntaje, esto califica el riesgo. Bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo, puntaje de 0 a 2, mediano riesgo de 3 a 7 y alto riesgo de 8 más. ¿Ya? Y se califica de acuerdo, como les digo, respuesta sí o no. El alto riesgo significa un 90% de probabilidad de tener autismo. Esta escala está validada para niños menores de 24 meses. ¿Ya? Se puede hacer desde los 6, sobre todo si hay familiares de riesgo. Debo pedirle laboratorios, debo hacerle tomografía, le debo hacer algún otro estudio específico. En realidad, un estudio que sí o sí, en algunos casos en los que hay mucha duda, es hacer una evaluación auditiva, porque puede tener una hipoacusia, y es la razón de que no desarrolla el lenguaje y no hay interrelación. Es lo más raro, es raro, pero sin embargo puede combinarse, o sea, puede tener hipoacusia y puede tener autismo.
En niños que tienen autismo más un retraso importante del desarrollo, ya puede ser otra condición, en ellos se podría plantear un cariograma con bandeo, sobre todo un FISH del cromosoma 15, porque a veces están asociados a un Angelman o otros problemas del cromosoma 15, ¿ya? O FISH para ver la fragilidad, el síndrome de X frágil, sobre todo si es varón. Y ya con historia clínica más dirigida, puedes hacer electros, resonancias, pero con historia clínica más dirigida. Lo básico es que en realidad casi nada. El diagnóstico es clínico y se basa en los criterios diagnósticos del DSM, que hemos hablado básicamente. Las pruebas psicológicas están destinadas a fijar con mayor precisión esos síntomas, pero el diagnóstico es clínico. Y una vez hecho el diagnóstico, cuanto más precoz se instale la terapia, mucho mejor. La terapia, me gusta decir, tiene que ser multidimensional, es decir, no solamente tomar el aspecto del niño y los síntomas de autismo, sino toda la dimensión de lo que representa ese niño, familia, escuela, multidisciplinaria, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Y el objetivo es maximizar la independencia y la calidad de vida del niño. Los padres que hablen, queremos que mi hijo hable, no habla hasta ahora. Y en realidad muchos autistas no hablan. La capacidad de que un niño autista sea verbal está relacionada también con su capacidad intelectual. Entonces, alrededor de un 30% de los niños con autismo no son verbales. ¿Cuál es un porcentaje significativo? ¿Ya? Y eso hay que hablarlo con los padres, porque no nos vamos a concentrar primero en que hablen. ¿Ya? Hay que concentrarse primero en el manejo de la conducta, que tenga una conducta comunicativa. La terapia incluye programas conductuales, educación y aprendizaje, algunos medicamentos, no para todos, y el plan de tratamiento siempre incluye a los padres. De hecho, es fundamental que los padres estén involucrados. No sirve de nada llevar al niño a un centro que esté encerrado con la psicóloga, no va a progresar si no se trabaja en clase. La educación, generalmente estos niños van a necesitar reajustes curriculares, una educación especial, modificadores conductuales, a veces una profesora, un tutor que le acompañe en el aula, terapias, ¿ya? Y protocolos de manejo de ciertas normas en la casa, sobre todo. Ya se usan a veces pictogramas para el lenguaje, la comunicación. La más importante siempre es la terapia conductual, siempre partimos de eso, ¿ya? Modificar la conducta, ya en base a los niveles de desarrollo y las necesidades. ¿Cuál es lo que queremos? Es una conducta comunicativa, que el niño empiece a señalar, ya que empiece a entender que si señalo me pueden dar, que empiece a fijar la mirada, ya que empiece a dejar de gritar para que le den las cosas, empiece a pedir, ya sea con gesto o a veces un señalando un pictograma. ¿Ya? Entonces, eso es una modificación conductual. No es con terapia fonoaudiológica, es modificación conductual. Y las terapias que hay son varias, ya, un montón de terapias, pero se puede clasificar en 5 categorías de acuerdo a la edad. Eso en realidad no viene más para ustedes, pero no hay una terapia única. Sí, terapia conductual, se habla mucho, que la terapia esta con equinoterapia, eso es otra charla. ¿Cuáles terapias están con medicina basada en evidencia? Pues en realidad hay pocas, ¿ya? Muchas de estas terapias son alternativas basadas en la evidencia. ¿Y qué pasa con los fármacos? Muy limitados tratamientos farmacológicos, pero en realidad no están destinados a manejar el autismo. El autismo no se trata con fármacos, ¿ya? Generalmente muestras pequeñas han demostrado algunos éxitos en algunos tratamientos, por lo tanto no se pueden sacar conclusiones. Hay muchas diferencias culturales, por lo tanto es difícil homogeneizar para hacer estudios de un tratamiento, entre comillas, específico para el autismo. Además, esto es importante. En todos los estudios, 30% de los pacientes con TEA tienen respuesta placebo. Entonces, cualquier tratamiento no va a ser efectivo. Entonces, la meta primaria siempre va a ser optimizar la funcionalidad, incluir habilidades sociales, comunicacionales, independencia, etc. Y como es tan amplio el espectro desde niños que son muy funcionales hasta niños que tienen mucha más dificultad, hace que sea muy difícil homogeneizar para un solo medicamento. ¿Ya? Muchas de las terapias, como les decía, que se usan tradicionalmente, no tienen una base científica rigurosa.
¿ya? Y esto hace que no hay una cura. Entonces, las familias buscan desesperadamente algo que les cure. Y eso a veces nos llevan a buscar terapias que, en lugar de mejorar, pueden dañar. Si no dañan al niño, dañan el bolsillo. ¿Ya? Carísimas. Entonces, siempre es importante en eso también que nosotros leamos qué hay de esa terapia, qué dice, si sirve. O el papá viene y te dice, le estoy dando, no sé, mate de anís todos los días, y sirve. No sé, eso mi vecina le está dando y sirve. ¿Qué evidencia hay? Las terapias alternativas y complementarias, en el 95% de los niños con autismo se han usado. Ejemplo, yoga, masajes, hierbas, conciencia plena, tratamientos biológicos, la homeopatía, la quelación, los antimicóticos, los probióticos, las dietas, la acupuntura, el oxígeno hiperbárico. Todo eso está calificado como terapia complementaria, es decir, sin evidencia científica. Ya les aviso, porque hay muchos que aquí, magnetoterapia, otros suplementos que les dan y de venta libre generalmente. Por ejemplo, el Gamalate B6, que es el ácido, supuestamente es el ácido aminobutírico, ya, con vitamina B6, ya, y magnesio. No hay ninguna evidencia que la suplementación confiera beneficios más allá del efecto placebo. O sea, 30% de respuesta más o menos. No se sabe cómo actúa, ya, dice que yo me tome un derivado GABA, ¿ya? ¿Cuánto de eso se va a absorber y cuánto de ese GABA va a llegar y va a actuar efectivamente en las áreas límbicas que yo quiero que actúe? No hay manera de saberlo, cero posibilidad. Omega 3, esto está al boom, todo el mundo le da omega 3 en ingentes cantidades. No hay evidencia suficiente de que la alimentación o suplementación con ácidos grasos omega 3 sea un tratamiento efectivo para el TEA. Se necesitan estadios controlados, aleatorizados, amplios y de alta calidad antes de poder hacer una recomendación. No lo digo yo, esto es un Cochrane, ya del 2011. Y hasta ahora, 25, no ha cambiado esa recomendación. Si tú quieres suplementar omega 3, puedes suplementar a cualquiera, pero no como tratamiento terapéutico. Y hay que cuidar las dosis, ¿ya? He visto que les dan hasta 1 gramo, 1.5 gramos de omega 3 al día. Pobre estómago, imagínense, es grasa. Omega 3 es una grasa, aceite de pescado. No es agradable. Magnesio, vitamina B6, no concluyentes y el tamaño de la muestra pequeño de los estudios que utilizan magnesio. El uso de vitamina B6 en algunos individuos con el autismo podría funcionar, pero no en todos, por lo tanto no puede hacerse una recomendación. ¿Ya? Esto es desde el 2005. Entonces hay que tener cuidado porque en Estados Unidos nomás 1/3 de los niños con TEA reciben suplementos alimenticios y no se sabe el efecto a largo plazo de estos. En muchos el ácido fólico, la niacina y la vitamina A son administrados en límites exorbitantes y que pueden generar intoxicación. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Con los suplementos. Generalmente el padre va a buscar, ¿y por qué le ha dicho la vecina? ¿Por qué ha leído en TikTok? Porque el niño que va a la terapia también está tomando. Entonces le va a hacer bien. No siempre hace bien. ¿Ya? La dieta igual. 90% de los niños con TEA tienen problemas de alimentación, ya sea por hipersensibilidad o por selectividad. Seleccionan, no les gustan las verduras generalmente, ¿por qué? Por color verde o a veces las texturas. Hay niños que tenía un niño que solo comía fideo y chorizo, nada más. Entonces, obvio, estaba obeso, pero no bien nutrido. Entonces, esto hay que manejarlo. Si le dejamos comer solo fideo y chorizo, va a comer fideo y chorizo toda la vida. Entonces, hay que ir introduciendo poco a poco otros alimentos para que él pueda ir también desensibilizándose y acostumbrándose a la enfermedad. Ahora, lo que sí está definido es que no hay trastorno gastrointestinal específico en autismo. Ya, esto que hablan de que hay el intestino permeable, que el autismo tiene intestino permeable y que por eso pasa una serie de compuestos y eso hace que tengan la alteración cerebral, no se ha podido comprobar y no está demostrado. Ya, los datos no apoyan el uso de una dieta sin caseína, sin gluten o sin ambos como tratamiento para personas con autismo. No se ha podido demostrar su utilidad, por lo tanto es incluso peligroso porque la dieta de un niño está basada principalmente en leche.
¿Cuál es el pronóstico en general? El pronóstico, por eso les digo, tener TEA no es, ¡ay, qué lindo! Tiene TEAs, que sí, yo soy hipersensible a la lluvia. No, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo y tiene un riesgo de mortalidad más elevado, 2 a 8 veces mayor, por esto que las comorbilidades, por el riesgo suicida. Ya el 58 a 78% de los adultos autistas sin terapia tienen un pobre pronóstico. Y eso es triste. Todavía el grupo más desprotegido siguen siendo los adultos o los jóvenes con autismo. ¿Ya? Términos de independencia, educación, empleo y relaciones sociales generalmente están abandonados. El nivel cognitivo, hablar clases comunicativas antes de los 6 y los pocos déficits sociales predicen el pronóstico. Entonces, cuanto más precoz podamos instaurar, cuanto más probabilidades tenga de integrarse, mucho mejor. Bueno, para terminar, este es un video. Es una película antigua, se llama Mario Max. Ya es una película en. ¿Cómo se llama esto? Como muñequitos, stop motion. Ya es una película basada en hechos reales y es sobre un hombre autista que en esa época se habla de Asperger y una niña. Uno está en Estados Unidos y el otro está en Australia. Si la pueden ver. Es una samara. Esta es una escena de la descripción de cómo él se siente con el diagnóstico, pero la película es muy linda y muy emocionante. Si ustedes pueden ver, está en full en YouTube. Entonces, el sonido de acá está mala, pero en general la película está muy